Dios me lo bendiga, hermanos. En esta noche damos gracias al Señor un día más en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y en la presencia de nuestros hermanos donde Él habita, la iglesia, el cuerpo del Señor. Damos gracias a Dios en esta noche por venir una vez más y decirles de nuevo, hermanos, estamos aquí, estamos juntos, estamos unidos a través del Espíritu, a través de la palabra. Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor y por tu misericordia, tu poder, tu gracia, Señor, que has dado para cada uno de aquellos que tú llamaste, Señor, para que fueran parte de tu cuerpo en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros a través de la persona de Jesús. Gracias por tu gracia y por tu santa palabra, Señor, que nos has dado para poder hablar a aquellos que necesitan, Señor, esa enseñanza que viene solamente de ti. En el nombre de Cristo te rogamos por aquellos que no tienen a Jesús, que en esta noche, Señor, conozcan algo más de tu palabra, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, en esta noche, queremos, hermanos, seguir con la inquietud de la palabra de Dios, con aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón, en aquellas personas que Dios ha escogido para que prediquen su santa palabra. Gloria al Señor. Me preguntaba, decía, ¿por qué tengo que predicar la palabra? ¿Por qué siempre tengo que estar en esto? ¿Por qué esta preocupación en algunas personas? Esa preocupación en mi persona. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Y la verdad es que no es una cosa mía, no es una cosa de nosotros los que verdaderamente han sido llamados por Jesucristo para este trabajo, para esta función, para este ministerio, sino que es una obra del poder de Dios actuando en la vida de la persona. Pero esto se logra a través del empuje, a través de la dedicación del Espíritu Santo, enseñando y preparando a algunas personas, que es lo que ha venido haciendo conmigo. Pero en esta noche quiero hablar, como siempre, de cosas que tal vez no sean tan agradables, porque en este tiempo, como dije yo, estamos en un tiempo de predicar la verdad, la palabra del Señor tal y como es. No podemos nosotros estar tratando de llevar una palabra que mantenga a la persona en el lugar donde no es el lugar correcto, sino que la persona debe darse cuenta que necesita conocer bien las profundidades de la palabra de Dios para no estar equivocado. Amar a Dios, decimos amar a Dios, creemos amar a Dios, pero tenemos que comprobarlo con la palabra. Y en esta noche, ¿por qué Dios nos llama a la predicación de la palabra a algunas personas? Dice el apóstol Pablo, vamos a leer escritura solo del apóstol Pablo, porque este hombre fue el escogido por Dios para anunciar el evangelio de la gracia del Señor. Y eso es lo que queremos en esta noche, anunciar el evangelio de la gracia del Señor. Primera de Corintios 9, 16 al 18 dice lo siguiente: pues si anuncio el evangelio, dice el apóstol Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Gloria a Dios. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, ni tengo por qué buscar gloria, ni tengo por qué tratar de agradar en lo que los hombres o las personas quieren que yo hable, sino que debo de anunciar con rectitud el evangelio de la gracia del Señor, no saliéndome de la gracia del Señor, no trayendo un evangelio diferente, porque esto no es la voluntad de Dios. Por eso un hombre de Dios debe ser recto en esto y mantenerse siempre en lo que es la predicación de la gracia del Señor, sin mezclarla con otro tipo de evangelio. Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste, dice Pablo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, el apóstol Pablo dice, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto debe ser lo tuyo, me dice a mí el apóstol Pablo a través de lo que el Espíritu le da. Esto debe ser lo tuyo si has sido llamado por Jesucristo, trabajar en la obra del Señor con honestidad, sirviendo a Dios verdaderamente de la manera que Dios quiere que se le sirva, predicando lo que Dios quiere que se predique, enseñando y aconsejando de la manera que Dios nos enseña a través de las Escrituras, en la gracia de Dios. Es ahí donde está el punto de lo que Dios quiere que nosotros prediquemos, si verdaderamente hemos recibido de parte de Dios esta instrucción y este don de pastorado. Gloria al Señor. Pero dice aquí el apóstol Pablo, y me recuerda a mí, a todo lo que predicamos, lo que oíste, lo que viste, lo que recibiste y lo que aprendiste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo predicó? ¿Cuál es el evangelio que el apóstol Pablo predicó? El evangelio de la gracia, únicamente el evangelio de Jesucristo, no el evangelio del viejo pacto. Gloria a Dios, no la ley, no predicar un evangelio diferente, sino predicar lo que es la gracia de Dios. ¿Qué cosa es? Jesucristo, lleno de gracia y de verdad, vino a la tierra, y el mensaje de Él es el que nosotros debemos dar a las personas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos agradar a los hombres, predicamos cosas diferentes. Nos vamos por otros lugares de predicación, con otro tipo de evangelio, enseñando a las personas cosas distintas a lo que Dios quiere que se enseñe. El amor, la humildad, la mansedumbre. Cristo dijo, venid a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje para las personas, es lo que todo mundo debe de aprender. Nosotros debemos enseñar lo que es la enseñanza clara del evangelio que nos lleva a nosotros a vivir una vida limpia delante de Dios. Pero si yo me salgo de este evangelio de la gracia y comienzo a predicar otras cosas distintas para poder llenar mi iglesia o para poder tener tantas personas que me sigan a través del sistema que se está usando ahora, no debe ser esa la parte interesante para mí ni para ningún predicador. Que cuando yo venga a pararme aquí a hablarte de esta palabra, del evangelio de la gracia, no venga con un corazón o con una mente buscando, no estaría sirviendo a Cristo. Tengo que venir hablando la verdad, una verdad que muchas veces a las personas le molesta. Por ejemplo, el título de esta noche del mensaje es el siguiente: maldito si no amo a Cristo. Esto, que toda persona que no ame a Jesucristo aquí en la tierra es maldito. Será maldito, morirá maldito y estará en maldición. Y este es una de las personas que al final Dios dice que cuando juzgue Cristo a las naciones en el gran trono blanco, a su derecha estarán los benditos de su Padre y a su izquierda estarán los malditos. Pero hay que enseñarle a la gente esta verdad de Dios que está escrita, que muchas personas en los lugares donde se predica no la están enseñando porque quieren decirle a la persona que todo está bien con ellos y con Dios. Y no estamos escudriñando verdaderamente la palabra de la gracia del Señor, que es la muestra del amor de Dios por medio de la libertad que Él causa cuando nosotros conocemos su verdad. Entonces dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará contigo. Esa es la confirmación que yo quiero en mi vida. Que Dios, el Dios de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, siempre esté en mi vida. Para esto yo debo de
no olvidarme de lo que Pablo enseñó, de las instrucciones que Pablo dio. No estar enseñando otras cosas que sean convenientes para los intereses de la iglesia, cuando tenemos esto como un negocio o para mí propio. No debe ser ese el propósito, sino predicar lo que se oyó, lo que se aprendió, lo que se vio y lo que se recibió. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque si predicamos otro evangelio, estamos predicando maldición y estamos maldiciendo a las personas que reciben esa predicación. Mira lo que dice Gálatas capítulo número 1, versículo número 8. El apóstol Pablo dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Buscando en el diccionario encontrarás que la palabra anatema es maldito o maldición. Que el que predique una cosa diferente a lo que es el evangelio de la gracia de Dios, esta persona es maldita. Según la palabra del Señor, dice: sea anatema todo aquel quien predique un evangelio completamente diferente al que nosotros, dice Pablo, hemos enseñado. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de la gracia de Dios. Gloria al Señor. Pero en este tiempo se predican muchos evangelios diferentes. ¿Está diciendo usted entonces, hermano pastor, de que todos son malditos? Yo estoy dando la palabra de Dios. Y a ti te toca analizar, a ti te toca escuchar y ver verdaderamente qué es lo que Dios está diciendo. Pero tenemos que instruir correctamente. Por eso yo no predico otro evangelio más que el evangelio de la gracia del Señor, porque no quiero caer en esto que Pablo está diciendo. Mas si aún un ángel o nosotros, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, dice Pablo, también ahora lo repito. Él vivía repitiendo esto: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El que predica el evangelio está en maldición si predica un evangelio diferente al de la gracia de Dios, y aquel que lo recibe, aquel que vive separado de Dios por medio de otra enseñanza, creyendo cosas absurdas, creyendo cosas diferentes que no son lo que la gracia de Dios enseña. Entonces dice: como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema esa persona. Tal vez alguno dirá que este predicador entonces está en maldición. Bueno, si está predicando un evangelio distinto al que Pablo enseñó, es un maldito. Es lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora el apóstol Pablo va a decirnos en el versículo número 10, lo siguiente. Dice: yo sé de que muchos buscan estar bien con los demás, con los que escuchan, traer mucha gente a la iglesia, predicarle un evangelio suave, un evangelio distinto, diferente al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo está bien, puedes andar como quiera andar, puedes hacer lo que quiera hacer. Si ya fuiste salvo, no vas a perder la salvación. Y comienzan a decir muchas cosas a las personas, que las personas se creen y caen en la instrucción de ese evangelio diferente, que viene de aquella persona que es un anatema y hace anatema a aquellos que reciben el anatema de la otra persona, o sea, la maldición. Entonces fíjate, en el versículo número 10 de Gálatas 1:10 dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O sea que por amistad, por consideración, o porque alguien en la iglesia me ayuda económicamente, con dinero, si alguien es muy generoso, si alguien está haciendo lo mejor en una iglesia,
Y esta persona yo le debo de enseñar completamente un evangelio distinto al que Dios me ha dado a mí. Entonces yo caería en un lugar que estoy sirviendo a los hombres y no le estoy sirviendo a Cristo. Dice, no sería siervo de Cristo. Pero yo tengo que procurar mantenerme en la posición de nuestro Señor Jesucristo, que es predicando el evangelio que Él nos dejó a nosotros. Le dolerá a muchas personas, se molestarán muchas personas, pero la verdad de Dios es esta: si tú no amas a Cristo, si tú no has recibido el evangelio correcto de Cristo, o si tú estás predicando un evangelio diferente a las personas y las personas están creyendo un evangelio distinto y no están amando a Cristo, sino que están buscando las riquezas de este mundo, porque estás anunciando un evangelio de prosperidad, un evangelio de corrupción, o predicando la ley, o predicando o aceptando pecado dentro de la congregación sin siquiera poder reprender a las personas que están congregados. Estás predicando un evangelio diferente. Estoy predicando un evangelio diferente. Pero el predicador de la gracia de Dios tiene que ser recto ante Dios y ante la iglesia, la congregación. Por eso el Señor dice, nadie te menosprecie, tienes que trabajar este trabajo con la autoridad del Señor. Ahora, si una persona está que nunca ha escuchado de esto, se le predica esto, y esta persona dice, no, yo por qué voy a seguir a Cristo, Cristo lo está llamando. Una persona que nunca ha conocido el evangelio del Señor, ¿en qué posición se encuentra delante de Dios? La pregunta es, si una persona no conoce de Cristo, ¿ama a Cristo? No, no puede amar a Cristo. Si una persona no sabe de Dios, ¿ama a Dios? No, no puedes amar a Dios. Gloria a Dios, porque a Dios se ama cuando se le conoce a través del evangelio de la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo viniendo a vivir al corazón de la persona para darle ese amor que la persona necesita para poder amar a Dios. Si una persona no ama a Dios, si una persona no ama a Cristo, mira la posición en que se encuentra. Ahora, puede ser que a una persona se le haya predicado un evangelio diferente y esta persona está amando otras cosas en vez de amar a nuestro Señor Jesucristo, cae en la posición de anatema, o sea que esa persona está viviendo en maldición. Escucha lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, 21 al 23. Yo, Pablo, así comienza escribiendo, yo, Pablo, os escribo esta salutación, este saludo de mi propia mano, dice Pablo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Escucha esto. Si tú no amas al Señor Jesucristo, la gente ahora después encontrará la razón que nosotros hemos tenido de venir amando a Cristo, para servirle, para adorarle, para darle gracias por todas las cosas, para ser agradecidos con Él, para ser con el Señor una persona como Él quiere que nosotros seamos, alguien accesible para que Dios nos pueda usar, nos pueda tomar y usarnos a nosotros, porque nosotros tenemos ese amor hacia el Señor, por eso le servimos por amor. Pero el apóstol Pablo dice, yo, Pablo, os escribo este saludo de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito. Por eso el nombre del estudio en esta noche, maldito todo aquel que no ama a Jesús. Gloria al Señor, porque la Biblia es la que lo dice y las personas deben darse cuenta. Si tú no estás amando a Cristo, estás en maldición. Es maldita toda la persona que no ame, dice la Biblia, la única palabra de Dios. Dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito. El Señor viene, dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Gloria a Dios. Algunas personas dicen, yo no predico un evangelio diferente. Y si está predicando algo que no es la gracia de Dios, está predicando un evangelio diferente. Ahora, si mezclas la gracia de Dios con otro evangelio, estás haciendo o trayendo anatema a las personas, porque estás tomando de algo que Dios no dio, porque Dios desechó las enseñanzas de la ley para el pueblo, pueblo que Cristo ganó con su propia sangre. Gloria al Señor.
En el libro de Gálatas nosotros vamos a ver la posición esta que quieren sostener y mantener muchas personas que predican. Gloria al Señor, muchos pastores que predican y enseñan en sus iglesias la ley de Moisés y mandan a las personas a cumplir con la ley de Moisés. Gloria a Dios. Entonces les dicen que tienen que cumplir con el diezmo. Eso es mandar a las personas a cumplir con la ley de Moisés. Pero tocan un punto nada más, el diezmo. A veces tocan el ayuno, que la ley de Moisés también tiene. Gloria al Señor, enseñando un evangelio diferente que el que predicó el apóstol Pablo. ¿En qué lugar cae esta persona que está mandando a practicar la ley, a cumplir con la ley? En el lugar de anatema, o sea, de maldito delante de Dios, porque está predicando un evangelio diferente. Y el apóstol Pablo dijo que si aún un ángel del cielo o nosotros mismos predicamos un evangelio distinto al evangelio de la gracia del Señor, sea anatema, que significa sea maldito. Necesitan las personas, gloria a Dios, si es que no lo han sabido o no lo han leído, poder ver esto para no caer en ese gran error, porque a tiempo estamos mientras estemos vivos de salir de una maldición. Pero si persistimos en estar en eso, o una persona en rechazar a Cristo y no amarlo, cae en el lugar de la maldición, como anatema. El apóstol Pablo enseña esto y dice lo siguiente en Gálatas 3:10: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si una persona está dependiendo de la obra de la ley, que el diezmo ¿de dónde es? Pues el diezmo es un cumplimiento de la ley. Si yo exijo a las personas que tienen que dar el diezmo, yo estoy enseñando anatema, porque estoy enseñando un evangelio diferente completamente. No estoy enseñando el evangelio de la gracia, porque esto sería una obligación, un mandato, un régimen que está obligando a las personas a cumplir la ley. Y la gracia no se trata de eso. La gracia es que tú creas solamente porque dice la Biblia que el justo, que hace justo la gracia por el don de Dios a través de Jesucristo, dice el justo por la fe vivirá. No tiene que estar cumpliendo con ley, pues Cristo cumplió con toda la ley para que nosotros recibiéramos la justicia de esa ley. Por eso Pablo enseña y anuncia, dice: no vivas en el anatema, no vivas en maldición, enseñando e instruyendo al pueblo de Dios con un evangelio diferente que sea al de la gracia del Señor. La gracia de Dios por medio de Jesucristo, que se nos ha sido anunciada a nosotros, que Él pagó por nosotros y que por gracia nosotros fuimos salvos. No me agregues entonces, dice el apóstol Pablo, a ninguna iglesia otro tipo de evangelio, porque entonces estarías predicando anatema y estarías en maldición y llevando maldición a las personas. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. Oye lo que la ley dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice este evangelio, esta predicación, es evidente porque el justo por la fe vivirá, no por la ley, no por mandatos de la ley. Y entonces dice el 12, y la ley no es de fe. Si no es de fe, no funciona, porque el justo debe vivir por fe. La ley no es de fe, entonces no tengo que darte en la iglesia, a los miembros de la iglesia no tenemos que darle ningún punto de la ley. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo nos arrancó, nos quitó, nos redimió a nosotros de la maldición que la ley daba a toda persona aquí en la tierra, y nos entregó Jesucristo a nosotros la justificación de vida. Ahora, en este tiempo, al recibir la gracia, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú, si yo o cualquier pastor está mandando a vivir por obras a las personas, que tienen que dar, que tienen que obligando a las personas,
no se le debe de obligar. La iglesia está libre. La iglesia no es esclava. La iglesia no está bajo una ley. La iglesia, Cristo la libertó para que trabaje y actúe con ese amor hacia el Señor, pero con libertad, que eso es lo que Dios quiere recibir de parte de nosotros. En el nombre de Jesús, yo quiero que esta palabra en esta noche pueda haber llegado al corazón de nuestros hermanos y que nuestros hermanos puedan apercibirse de esta verdad. No tengo por qué estar sujeto a una ley, a una obligación que tengo que cumplir en la iglesia. Nadie está mandado a cumplir. Cristo cumplió por todos nosotros en la cruz del Calvario, derramando su sangre, y cumplió con todos los mandamientos de la ley. Cristo le arrancó a la ley el derecho de mantenernos a nosotros sujetos y obligados. Él se sometió y se fue a cumplir en vez de nosotros. El cumplimiento, el sufrimiento y la paga del pecado de nosotros la recibió Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros tenemos esta libertad con la que vivimos, porque Cristo nos hizo libre y sabemos que el Señor vendrá por nosotros, por todos aquellos que no estamos bajo maldición. Una persona que muere sin Cristo muere maldito. Una persona que no tiene a Dios, que no ama a Cristo, la Biblia dice: maldito todo aquel que no amare al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy es el día en que Cristo está llamando, sigue llamando. Esto no se va a terminar, porque dice que Él no iba a venir hasta que este evangelio se predicare en todos los lugares en el mundo. Que Dios te bendiga en esta noche y espero que esta palabra sea buena para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga. Dios me lo bendiga, hermanos. En esta noche damos gracias al Señor. Un día más en la presencia de nuestro en este domingo. Damos gracias al Señor. Una vez más, estamos aquí frente a ti para que en Dios bendiga a nuestros hermanos en este domingo. Damos gracias al Señor. Una vez más, estamos aquí frente a ti para que en este día puedas recibir, igual que los otros días, esta bendición de Dios a través de su palabra. Sabemos de que estamos recibiendo muchos